Hola, si sos artista y te gustan las cosas raras y te inspirás en eso, no te podés perder este video donde te voy a estar hablando de 3 maestros de lo imposible para tu inspiración. Me llamo Anita Moon, esto es Taller Chalú y acá te vas a enterar de muchas cosas re locas. Primero vamos a hablar de Edward Povey, un artista plástico nacido en Londres en 1951. Sí, será extraño. Este hombre lo que hace es pintar escenas de la vida cotidiana, pero con una vuelta de rosca. Sus obras de arte no son solo retratos, son escenarios psicológicos. Hoy, en 2026, Edward Povey todavía sigue siendo celebrado por mostrar a través de sus obras escenarios de vida donde los sentimientos son vulnerables. La primera impresión que tuve de Edward Povey apenas vi su obra fue por qué este hombre está usando color verde para la piel de las personas que estaba representando. Pero después, cuando fui más allá y vi su obra en la página web, me di cuenta que este hombre ha pintado murales de hasta 6 metros de ancho. Después, por otro lado, me di cuenta también que ese color verdoso no era de sus primeras obras, nada más. O sea, viene de un proceso mental y de un camino de artista donde él al principio no empezó con esa estética. Empezó sí con personajes raros y amorfos que, digamos, no se coincidían con la realidad, donde él los readapta a su imaginario, a su sueño onírico o como lo quieras llamar, y representa más que nada momentos cotidianos con una vuelta de rosca. Esta vuelta de rosca la modifica a través de el color, la malformación, elementos extraños, personajes raros, la psicología de la facción de la cara de los personajes y un montón de cosas más. Investigando un poco más profundamente, en el año 2012 propiamente dicho, juega mucho con el tema de la inocencia de los niños, algunas bailarinas, mete mucha historia de artista plástico con personas que se callan o que quieren callar, situaciones de máscaras, personas con máscaras que simulan ser políticos, o por lo menos eso es lo que me transmite, lo que me hace sentir. Pero, sin embargo, en la actualidad, en estas obras de arte de las cuales yo estoy hablando, que el color de piel ya de estos personajes van cambiando, se ve una definitiva obsesión por las mesas, por una merienda, por cubiertos. Es como que cambia un poco la estética y también cambia los elementos con los que trabaja. Esta obsesión por las cucharas, por los tenedores y las personas rapadas con la piel verde que se acuestan arriba de una mesa. Pero paren, porque estuve leyendo una entrevista porque yo no me podía quedar así con toda esta incertidumbre de dónde sacaba este tipo todas esas cosas que tenía en la cabeza. Cuestión, Edward Povey desde que tenía 7, 8 años pintaba muchos autobuses de Londres. Estaba como obsesionado con los autobuses. Más adelante empezó a estudiar arte, pero al unísono él era músico y salía con la banda, qué sé yo, a hacer conciertos. Pero ¿qué pasó? Sus ganas de pintar fueron más y en un momento él dijo, bueno, me decido, o sigo en el mundo de la música o sigo en el mundo del arte de pintar, y parece que se decidió y siguió en el mundo del arte. Pero ojo acá, acabo de escuchar en esta entrevista que está en internet que su escuela de arte lo rechazó. Voy a seguir mirando a ver por qué, porque esto es re interesante. Bueno, tremendo toda esta historia. Cuestión, él, cuando lo expulsan del taller del colegio, conoce una galerista que era lesbiana. Eso él lo recalca y de alguna manera, no sé por qué, al ver sus últimas obras, siempre estoy viendo recurrentemente 2 mujeres que están en una mesa tomando un té y una está rapada. Yo no sé si vincularlo con eso, pero algo me hace ruido. Y también lo que cuenta es que él, después de que lo echan de este colegio, 4 años se interna a pintar. Lo único que hace es pintar, no hace nada más que pintar. Se entrena a él mismo, según lo que él dice.
Después, por otro lado, comenta que estuvo 7 años pintando grandes murales, hasta de 6 metros de largo, en un montón de lugares. Y después cuenta que finalmente de dónde saca las influencias para pintar como pinta. Entonces habló que sacó estructura de Picasso, sacó color de Caravaggio y tuvo una influencia muy grande de Stanley Spencer. Él consideraba que era muy excéntrico, según lo que comenta. Bueno, finalmente termina diciendo que en Nueva York y Bélgica conoció a unos genios del color que fueron los que le ayudaron a terminar de afinar su técnica, y no los menciona. De aquí que todos los artistas se guardan sus secretos. Y bueno, y entonces le preguntan, digamos, cuando va en busca de inspiración, a dónde va y en qué es, en lo que piensa. Y bueno, como que detalla ahí un poco el tema de la estrategia del juego, del tablero del ajedrez, y un poco el tema del surrealismo, ¿no? Que es más que nada lo que a él le gusta. Y de repente le preguntan el propósito, ¿cuál es el propósito de su arte? Y entonces es como que Edouard Povey habla de cuando en la época medieval había muchas personas que caminaban kilómetros y kilómetros a las catedrales a mirar esos ventanales y se arrodillaban rezando. Es como que él hace como un paralelismo entre eso y, digamos, todo lo que demuestran sus obras, que está relacionado con sus miedos, sus pasiones y sus anhelos, metidos adentro de una obra a la que mucha gente recorrería muchos kilómetros para ir a ver lo que sale de adentro de él. Quizás un poco egocentrista, porque como que se siente a sí mismo como una eminencia o como un dios, podremos llamarlo así, o por lo menos eso es lo que me transmitió a mí con la entrevista, pero de alguna manera él quiere provocar a través de esos sentimientos que afloran de él, que están plasmados en la obra, y entonces él intenta provocar a través de eso. Así que me pareció súper interesante a Edouard Povey meterse en su mente y ver por qué pinta lo que pinta, ¿no? Por supuesto. Bueno, el siguiente artista que voy a analizar, que me parece también muy, muy, muy loco, es Pavel Guliaev. Es muy difícil el nombre, así que ahora vamos con eso. Pavel Guliaev es un artista plástico que actualmente vive en Serbia. Él empieza diciendo en la entrevista que él es una persona que en su familia no eran muy artistas plásticos, digamos, no venían del mundo del arte la familia de él, solamente dibujaban. ¿Qué pasa? Él empieza a convertirse y ya empieza a pintar. O sea, dice, yo dibujaba desde pequeño, al principio eran indios y caballos, pero luego comencé a ilustrar cuentos de hadas y a dibujar temas históricos, normalmente escenas de batallas. Pero hay cosas en la obra de Pavel Guliaev que a mí me llaman muchísimo la atención, que son como elementos que están dentro de la obra, que se relacionan entre sí, cambios de tonalidades, lugares donde la obra pareciera que hay imágenes perfectas y después se tergiversan o se convierten más en cosas surrealistas. Hay mucho símbolo, hay mucha cosa junta, mucha textura. Entonces él dice que sale de la academia, es graduado de la Academia de Moscú, que es ilustrador profesional, y durante un tiempo ilustró novelas y libros para niños. Pero después dice que se dio cuenta que eso le quitaba libertad de expresión. Entonces empezó a sentirse más libre e independiente para poder expresar los pensamientos en el trabajo que él quería hacer. Entonces buscó su estilo, lo encontró y experimentó a través de técnicas como la acuarela, tinta, acrílico, técnica mixta. Se ve que pasó por muchas técnicas y al final se quedó con el óleo. Pero lo que más habla él que me inspira, o que en busca de su estilo, cómo fue su búsqueda, dice que hizo un montón de cuadros al estilo surrealista y simbólico, y él habla mucho del realismo mágico, ¿no? Como esta cosa mística o de intriga, donde vos ves personajes pero no sabes de dónde vienen, a dónde van, qué hacen, qué están haciendo. Las vestiduras generalmente simulan el Renacimiento.
Entonces como que de alguna manera el simbolismo, la abstracción, el realismo y el expresionismo también juegan un papel importante hasta finalmente termina definiendo su obra como realismo subjetivo. Algo muy importante a destacar, que él dice que cada pintura cuenta su propia historia y esa propia historia se le ocurrió a él. Yo lo que estoy pensando en este momento, lo que se me ocurre es que cuando él trabajó de editor y demás, y ilustrador para esos cuentos, él tenía que leer esos cuentos, esas historias. Y para mí eso le generó de alguna manera como mucha información acerca de todo el misticismo y toda la magia de los cuentos de hadas de niños, y entonces él lo que hizo para mí fue como trasladar todo ese mundo a su propia expresión, combinándolo también obviamente con sus propios miedos, su propia dramatización acerca de la vida, atravesando por su experiencia laboral anterior y volcada a la pintura que luego surgió. Cosa que es un experimento totalmente loco y yo cuando lo vi me voló la cabeza. O sea que si a vos te interesa el arte surrealista, lo simbólico, lo místico, lo onírico, este artista plástico te va a encantar, porque aparte lo que es la riqueza de su obra, ¿sí? Porque no es que vos la mirás y es minimalista, no, es como el Bosco, vos te podrías quedar minutos y minutos y horas mirando toda la obra porque tenés que dedicarle a cada personaje el tiempo que se merece, así que es espectacular. Bueno, y el tercer artista del que les quiero hablar, que es una locura, se llama Jeremy Enesio, que en Instagram está como Genesio. Este artista es de Filipinas y nació en 1986, o sea que es un chico con mentalidad fresca, joven, que sabe lo que quiere la gente, o por lo menos, digamos, atraviesa un momento contemporáneo donde hay mucho arte, mucha imagen, mucha inteligencia artificial, y él puede basarse y nutrirse de todos esos elementos para seguir imaginando más. En una entrevista él cuenta que creció con sus hermanos, un grupo de primos, que para nada tenían un ambiente artístico, pero después cuando se mudó a Estados Unidos a los 4 años conoce al abuelo y al primo, los dos artistas que vivían en California. El abuelo era carpintero y dice que pintó La Última Cena como un montón de veces y eso lo inspiró. Y entonces cuenta que en la primaria él era el niño extranjero que no sabía hablar muy bien inglés, pero sí que ya desde la primaria se le veían sus dotes artísticas porque todo el mundo le pedía que les haga un dibujito y se ve que a él se le daba bien eso, le salía bien. Después, bueno, cuenta que cuando empezó a ir a la escuela de arte, lo que hacía, le gustaba hacer transfers de imágenes con gasolina y que en un momento le escondieron la gasolina porque él cree que eso pudo haberle afectado su cerebro. Así que él siguió igualmente estudiando, perfeccionándose y lo que tiene es que siempre fue un apasionado de mejorar sus trabajos, se metió en grupos de internet mostrando sus obras, las cuales fueron criticadas. Al principio eran dibujos, después fueron ilustraciones, después empezó a pintar en óleo en su academia donde fue a estudiar y el estilo que tiene ahora lo desarrolló más o menos cuando era joven. Empezó como haciendo alas de murciélago, ojos de gato, cuenta. Pero después en las clases de arte empezó como a incursionar más el estilo que tiene ahora, por supuesto. Entonces lo empezaron a criticar, empezó a mejorar su técnica y siempre dice que trata de hacer cada día un poco mejor las cosas. Después, bueno, también cuenta que siempre quiso ser cineasta, que le gustan mucho las películas de terror y se basa mucho en sus imágenes, en lo que son sus pinturas. Están muy relacionadas a las películas de terror y que le gustaría ser también artista plástico ¿cómo se llama? Los que hacen el maquillaje de películas de terror. Eso también dice que le apasiona, que le gusta mucho, así que también tiene como una influencia por ese lado. Pero bueno, nada, es un artista joven y que la verdad es que yo cuando vi sus dibujos en Instagram realmente me impactaron.
Así que bueno, esto es todo por hoy. Me gustó mucho hablar con ustedes de estos 3 artistas que no vi que nadie hablara en internet, y cada vez que vea 3, 4 artistas o lo que sea que me llame la atención y que sea algo disruptivo para la época, te los voy a traer acá, los vamos a conversar, a debatir, y cualquier cosa déjame en los comentarios si te gustó, si te interesa hablar de algún otro artista o criticarlo o lo que sea, no me importa, o sea, todo sirve, todo me nutre. Así que bueno, gracias por ver, un beso grande, chau chau. Que hoy sea un día de mucha magia y mucho arte.